También opinamos, el espacio de jóvenes para jóvenes. Hola, bienvenidos una vez más a También Opinamos. El día de hoy estoy con mi compañero José Luis Medina. ¿Cómo estás? Muy bien, Katy, gusto saludarte a ti y al auditorio. Igualmente. Pues bueno, ya teníamos algunas semanas sin estar por aquí, pero pues ya regresamos justo a unos cuantos días antes de el gran día, las elecciones presidenciales en nuestro país. Estamos a 3 días y pues bueno, el panorama se muestra un tanto optimista para ciertos grupos, un tanto pesimista para otros. Sin embargo, pues aquí estamos para comentarlo como cada semana. José Luis, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? Pues mira, Katy, cierra la campaña, las campañas diría yo, y como decían, el arroyo se coció, pues pensamos que ya el arroyo se había cocido, pero tenemos ahora ingredientes adicionales como son el robo de boletas electorales, un poco la violencia, y quizás se cambien un poco este tema del arroz, ¿no? En una metáfora, una analogía, en ese sentido. Yo creo que si vemos las campañas de los candidatos y presidenciales, en cierre de campaña, quien ganó pues fue López Obrador, ¿no? Llega fuerte este momento. Ricardo Anaya y José Antonio Meade llegan un poco debilitados. Meade, pues porque simplemente su campaña no levantó. Hasta el final como que trató un poco, pero no levantó, ¿no? Como que en el tercer debate fue como que ya un poquito empezó a respirar, pero ya fue insuficiente. Y de Ricardo Anaya, pues los escándalos que hubo en la campaña, pues obviamente lo dejaron mal. La división que hay dentro del frente, el Movimiento Ciudadano va para un lado, el PRD va para el otro, el PAN va para el otro, y no hay una unidad. Y eso se lo está reclamando los panistas. Vimos hace poco que un grupo de panistas gobernadores le dieron la espalda, por así decirlo, y otros más piden su salida del PAN. Entonces, si pierde Ricardo Anaya la presidencia, que las encuestas dirían que así va a ser, pues va a llegar un PAN dividido, un PAN fracturado, y pues no va a tener ya nada que hacer en el PAN. Por ética se tendría que salir. Y bien, en el caso de Andrés Manuel, a pesar de los escándalos, a pesar de que pues sí hubo, ¿no?, el tema de Laida Sansores y otros más que hubieron durante la campaña, no tuvieron la fuerza para derrumbarlo, para bajarlo. Al contrario, subían las encuestas, ¿no? Y los escándalos también afectaron a ellos y subió Andrés Manuel. Yo diría en ese sentido, y ya con esta parte concluyo, que lo que le favoreció a López Obrador fue su equipo. Fue Tatiana Cloutier, fue Olga Sánchez Cordero, fueron los que estuvieron cerca operando. En las redes sociales subieron, pues como Tatiana subió como una guía, por así decirlo, un documento de propuestas hacia las mujeres y hacia el medio ambiente, hacia el urbano también. Entonces, pues bueno, esa parte conectaron con los millennials, esa parte en las redes favoreció mucho, y Tatiana creo que le dio un gran alivio a la campaña, que no se lo dio ni Ricardo Monreal en 2012 ni en 2006. Fue más acartonada, fue más aburrida. Y aquí como que Tatiana y su equipo le dio sabor, y yo creo que ayudó a López Obrador. Sí, bueno, sin duda, como mencionas, tanto José Antonio Meade como Ricardo Anaya pues llegan debilitados. Yo creo que José Antonio Meade en ningún momento se hizo presente como candidato, ¿no? Nunca lo vimos como una figura fuerte que realmente pudiera proponer más de lo que se decía en los spots, ¿no? En los mismos debates se veía de la misma manera, ¿no? Como repitiendo un discurso que ya había memorizado, lo mismo que se decía en los spots. Entonces no vimos como que esa diferencia. De Ricardo Anaya, pues bueno, coincido completamente. Creo que, y ya lo habían dicho, creo que de lo que se tendría que preocupar Ricardo Anaya no es de si gana o no, sino de si va a ir a la cárcel o no va a ir a la cárcel. Y si no, pues ¿qué va a pasar? Realmente creo que si se mantiene en el PAN va a ser el apestado, ¿no? Porque sí, realmente nadie lo quiere ya pues ahí. Y se podría decir que vendió su alma desde que se puso el chaleco del pollito. Entonces, pues realmente ahí es algo muy curioso, ¿no? También, bueno, esto no es sobre la presidencia, pero va por ahí en el frente, lo mismo que pasó con Alejandra Barrales, ¿no? Es
lo mismo que sucede con ambos candidatos del frente, ¿no? Ninguno tuvo, pues digamos que congruencia con sus ideales, ambos se vendieron. Movimiento Ciudadano, pues ese ya estaba más que vendido, ¿no? Desde el pero vaya, sí se vio como que esa fractura. Y sí, coincido, no sé cómo vaya a quedar Ricardo Anaya, no va a quedar bien parado. De hecho, ahorita ya está en una pésima posición. Yo creo que ya ni siquiera tendría por qué estar compitiendo por la presidencia después de todos los escándalos, pero bueno, estamos en México, ¿no? Exacto, y sobre todo que la campaña de Ricardo Anaya y la de José Antonio Meade se basó básicamente en atacar a Andrés Manuel. Pocas propuestas hubo, ¿no? Pocas propuestas hubo. De Ricardo Anaya tenemos la propuesta, creo que la mayoría del ingreso básico universal, y fue vapuleada por el tema de las tarjetitas apenas que se van a repartir, pero es la única propuesta que nos quedamos de toda la campaña de José Antonio Meade. ¿Cuál propuesta nos quedamos? Ninguna. Si vemos ya sus propuestas como tal, pues sí tienen un aroma salinista, dar créditos a la palabra, o sea, nada nuevo. Igual si checamos con Ricardo Anaya, nada nuevo. Ya lo habían implementado Peña Nieto, inclusive le copió una propuesta de Ricardo Maduro, ¿no? De Nicolás Maduro, presidente venezolano. Y eso se nos quedó. Sin en cambio, con López Obrador se nos quedaron, pues, su combate a la corrupción, el tema de la amnistía se nos quedó. O sea, hubo más propuestas que se nos quedaron en la mente que las de Ricardo Anaya y las de José Antonio Meade. Y del Bronco, pues, qué decir, ¿no? El tema de las manos. Sí, es cierto, ya no me acordaba del Bronco. Adelante. Sí, bueno, como mencionas, creo que, bueno, lo voy a repetir, en los debates se dio mucho el tinte de cada quien, ¿no? Como mencionas, fue precisamente bajo esas circunstancias donde se daban más los ataques, ¿no? Los spots y todo eso también, pero creo que en los debates se vio claramente hacia quién iban dirigidos los ataques, porque pues sabemos quién era el puntero en las encuestas, ¿no? Y sigue siendo. Sí. Lo que mencionas de las propuestas es muy interesante. José Antonio Meade quiso manejar como que sus propuestas maestras, por decirlo de alguna manera, iban dirigidas a las mujeres, ¿no? Pero pues eso ya nadie se lo cree. Ricardo Anaya quiso innovar, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, también vemos que las propuestas que él quiso, pues, implementar son dirigidas a un cierto sector de la población, ¿no? Se podría decir que al sector urbano, ¿no? Pero ¿qué hay de todas esas personas que viven en provincia, que no tienen internet? Porque él se está enfocando en modernizar, ¿no? Sin embargo, creo que nunca habló de las prioridades, ¿no? Como comer, tener luz, tener agua, etcétera. Yo creo que ahí también fue un acierto muy grande de Andrés Manuel López Obrador, porque siempre se ha estado enfocando en la gente pobre, ¿no? En los más pobres, y finalmente esa es la mayoría de la población en nuestro país. Entonces eso sin duda le ayudó muchísimo. Lo que mencionas del equipo también, porque se vio un equipo súper renovado. Lo que decías también de las redes sociales, yo creo que la salvadora de su campaña fue Tatiana Cloutier, porque si hubiera sido igual a las anteriores, igual y no hubiera pegado tanto. Exacto. Como ahora, ¿no? Igual, o sea, probablemente sí estaría arriba, pero no sería tanta la diferencia. Y ahí, por ejemplo, perdón que te interrumpa, Beatriz Gutiérrez Müller también fue un punto. Es lo que iba a mencionar. También, pues sí, se podría decir que de su equipo, ¿no? A final de cuentas de su esposa, no quiero decir que le explotó esa imagen, pero utilizó eso, ¿no? Que realmente sí le funcionó, y de alguna manera se lo crees, ¿no? Se lo crees más que a la Gaviota, por ejemplo, ¿no? O que a Juana Cuevas, o que a Carolina Martínez, me parece que se llama la del Ricardo Anaya. Carolina para la banda, ¿no? Bueno, que, o sea, ni siquiera, o sea, que la ves en los eventos y es como, ¿no? O sea, es completamente diferente a la imagen de la esposa de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Beatriz, tú crees, no es cierto. Andrés Manuel, ten cuidado, una figura mucho más cercana a la gente, ¿no? Se podría decir. Y reitero, y creo que también ya lo habíamos mencionado un sinfín de veces, la misma imagen de él, ¿no? Y se ha mencionado muchísimo el que ya no se está peleando con todo mundo, esta campaña de amor, del AMLAB y todo eso le funcionó muy bien. Entonces ahí se podría decir que fue lo que lo salvó, ¿no? Yo creo que todos esos factores están haciendo que un fraude se haga más difícil.
¿Por qué? Porque en años anteriores sí estuvo adelante de los demás, pero la diferencia no era tanta, ¿no? Yo creo que en este momento, pues, ¿cómo dicen? Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas o algo así. Entonces, tendría que pasar algo completamente extraordinario para que en 3 días, pues, surja otro ganador, ¿no? Sí, y sobre el tema de las encuestas, ¿no? Que sí fue muy polémico, que no hay que hacerles caso. A ver, en 2006 López Obrador iba a la cabeza de las encuestas, pero Felipe Calderón fue subiendo y fue reñida. En las encuestas había un empate y en la elección se demostró que sí hubo ese casi empate, ¿no? La diferencia fue de 200,000 votos. 2012 fue muy diferente. Peña Nieto siempre fue en primer lugar. Y López Obrador al principio iba en tercer lugar, en segundo lugar Vázquez Mota. Ya a las 2 semanas de la elección subió a segundo lugar Obrador, pero la diferencia entre Peña y Obrador era muy alta, como ahorita, por así decirlo, entre Obrador y el segundo lugar, que se lo pelea Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Regreso al tema de Beatriz, porque es muy importante esto, y me parece que fue lo diferente a otras campañas, que no fue utilizada Beatriz, sino que Beatriz, no sé si utilizó, no diría que utilizó el Obrador, pero vaya, tuvo su esencia. Ajá. ¿No? Estuvo fresca con sus canciones. Si uno la sigue en las redes, pues no sube a lo clásico del estoy aquí desayunando en tal lugar, sino con las niñas de no sé dónde, ¿no? Cosas así. Sí, exacto. Si no era, pues, hablo de un tema literario, sus canciones, que la última que estuvo muy chida, por así decirlo, o sea, si la escuchas, pues sí, te mueve. El análisis por la letra está padre. Entonces creo que eso fue lo diferente, ¿no? Que no fue utilizado. Yo no vi una Beatriz utilizada por Andrés Manuel como Carolina o como Juana. Que por ejemplo el caso de Juana igual fue muy interesante, porque quien me estaba agarrando más fuerza era Juana y no José Antonio. Sí. Entonces ahí tuvieron que detener a Juana, porque si no Juana iba a ser la candidata. Entonces yo creo que esta campaña en lo particular, y decía de Andrés Manuel, me parece importante. Andrés Manuel es el candidato por las propuestas de los campesinos, porque sus propuestas van orilladas a los campesinos. Yo escucho economistas y que se dicen sabios de todo y dicen que son locuras. Quizás sean locuras, porque habría que analizarlo, pero López Obrador y la gente a ellos no les importa la macroeconomía, a ellos les importa que les vaya bien, ¿no? El frijol es mal pagado, el maíz es mal pagado en el campo, trabajan muchas horas en el campo al día para ganar una miseria. Entonces la gente aquí... ¿Ibas a decir harto? Harto. ¿Por qué? Nada, media risa. Entonces, pues a eso va orillado Andrés Manuel, a eso van las propuestas. Las mis tías pues van campesinos que siembran amapola. Entonces, está bien. Y Ricardo Anaya era el candidato de los ricos. Y José Antonio Meade era el candidato, pues, del oficialismo. No había, yo creo que intermedio. No lograron acercarse, no lograron hacer clic. Aquí la maestra Erika decía muy interesante, es que no me siento representada por los candidatos, pero muchos se sintieron representados por Andrés Manuel, por su trayectoria. La clase alta se siente representada por José Antonio Meade y por Ricardo Anaya, porque van a sus intereses. Pero como bien decías, ¿cuántos ricos hay en este país? Pues muy pocos. Y del Bronco, bueno, pues el Bronco representa, quizás sí fue un chiste de la elección, pero sí logró representar o encauzar a gente que está harta de la clase política. Muy pocos, pero el voto antisistema se lo tiene Andrés Manuel. Así es, bueno, lo que mencionas del Bronco es interesante. A lo mejor sí algunos se pudieron sentir identificados, pero en mi opinión, y no sé si sea muy correcto decirlo así de esta manera, pero no considero que represente ese hartazgo de manera genuina, ¿no? Porque sabemos de dónde surgió, y a lo mejor no tanto de dónde surgió, ¿no? Pero realmente cuáles fueron sus propuestas, ¿no? O cuál fue, de qué manera demostró que es la oposición, ¿no? Claro. O que está representando a ese sector de la población que dice, no, yo ya no voy con los partidos. Creo que eso le faltó muchísimo. Y sí, como mencionas, nada más se fue por los chistes, por él mismo ser el chiste de las elecciones, ¿no? Los memes y cosas así. Entonces, pues no. También vimos, bueno, por ahí que se subió al carro con el escorpión dorado, ¿no? Casi como queriendo innovar. Y José Antonio Meade hizo lo mismo, supongo que
con el afán de querer jalar más al sector pues más joven de la población. Sin embargo, pues no vemos que esté funcionando, ¿no? O sea, a lo mejor subió un poquito las encuestas porque ya está peleando el segundo lugar, pero pues no creo que le alcance, ¿verdad? No creo que le alcance. Exacto. Y ojalá hubiera subido Andrés Manuel y Ricardo Anaya ese ejercicio, que a lo mejor muchos criticaban al personaje, pero me pareció interesante. A mí me gustó el ejercicio que hizo el Escorpión Dorado. Gabriel, ¿qué? Sí, Gabriel. No, es Alex Montiel. Alex Montiel, Gabriel es Whatever Tomorrow, sí, perdón. Alex Montiel, me pareció muy interesante. Eso, ojalá se hubieran subido los otros dos, por el humor que maneja él. Pero sobre esta, y quiero regresar un poco a lo del frente porque se me está yendo la idea. Si el frente se hubiera ido con propuestas y no atacara a Andrés Manuel, estaría quizá en segundo y peleándole el primer lugar al puntero. Porque la unión de tres partidos, eso era, pues a lo mejor sí le daba la posibilidad de dar la batalla, pero no lo hizo. Trataron de descalificar, igual José Antonio Meade. A lo mejor si yo como ciudadano veo que tú propones y no atacas, pues me voy. Creo que ya la gente ya no, muchos ciudadanos ya no quieren esa división ni esas peleas. Esta elección, y en las redes lo vimos, había esa pelea entre tú eres de Morena, eres un peje zombie, ¿no? Un chairo. Tú eres del frente, un derechairo. Y hay divisiones, algunos pues nos hartan, ¿no? Ya ni quieres debatir porque sabes a dónde va a llegar el punto de la división. Entonces no hay propuestas, las fake news también afectaron, tildando a todos los de Morena de una manera, a todos los del PAN de otra manera, y no. Creo que no podemos jugar a ningún candidato por un partido como tal, esa es mi percepción. Pero sí creo que este país quedó o está dividido entre los de Morena, entre los de Andrés Manuel, entre los de Ricardo, entre los de José Antonio, entre los del Bronco, que andan así como 3 personas, y entre la ciudadanía que le vale gorro. Sí, bueno, perdón. También lo que mencionabas y lo iba a decir hace rato. Perdón. Algo que también fue pues muy interesante fue ver que, lo dijiste hace un momento, hubo escándalos en los que se involucraba gente de los partidos, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, creo que no hubo uno solo que involucrara directamente a Andrés Manuel. Exacto. Entonces, esto también le benefició muchísimo, ¿no? Porque, por ejemplo, José Antonio Meade pues ya tiene el pasado, ¿no? De su oscuro partido, bueno, su oscuro pasado de su oscuro partido, y con eso ya le basta y le sobra. Y le estaba maestro también, que se la achacan, ¿no? Así es. Ricardo Anaya, pues bueno, ¿no? Le sacaron... Pobre Ricardo Anaya. Ay, pobre Ricardo Anaya. Pobrecito Ricardo Anaya, con sus millones. Pero bueno, y en Morena sí hubo pues uno que otro, ¿no? De que, ay, este es corrupto y no sé qué, pero en ningún momento, y creo que esa es una historia que se ha repetido, nunca pudieron de alguna manera achacarle algo a Andrés Manuel. No sé si sea porque no pudieron, porque no encontraron, porque no, o sea, por cualquier cosa, pero no se logró. Entonces eso también pues ayudó mucho a su imagen, ¿no? Tiene una imagen completamente renovada. Y lo que mencionabas del frente, yo creo que si el frente hubiera escogido un candidato del PRD, a lo mejor hubiera jalado un poco más, porque de alguna manera el PRD... O Zavala, ¿no? O sea, no, pero Zavala en el PAN, o sea, yo creo que ya en el frente, o sea, los tres partidos, si hubieran escogido un candidato del PRD, uh-huh, hubiera jalado más que Ricardo Anaya también, ¿no? O sea, una figura, pues no sé, diferente. En el PAN, Zavala obviamente hubiera arrasado muchísimo más que Ricardo Anaya, bueno, yo siento. Pero pues no lo hicieron, y para mí fue un error también eso, ¿no? Exacto, yo creo que si Ricardo Anaya pierde la elección, pasa por culpa de Ricardo Anaya, por nadie más. Su ambición, su hambre de poder, de llegar a presidente de la Cámara, de llegar a ser presidente del PAN, lo hizo con traiciones. Y quedó demostrado durante la campaña. Muchos del PAN se fueron por eso. No logró unidad. Entonces, si pierde, que no se extraña a Ricardo Anaya. Fue por eso. Porque él se hubiera esperado, hubieran puesto a Margarita, hubieran puesto a otra persona que sí había quien del PAN apoyaba. Y él se hubiera esperado, se hubiera ido como secretario de Gobernación o el gabinete en general, pero su ambición fue lo que lo dio en la torre. En el caso de José Antonio Meade, pues no es del PRI. Entonces en el PRI, pues fue una decisión presidencial. Entonces, pues muchos del PRI, pues como vimos, se fueron con López Obrador y con Ricardo Anaya unos. Entonces, pues eso también les afectó. Y en el caso de Morena, pues bueno, pues
era más que obvio quién iba a ser el candidato. Yo creo que esta campaña también nos deja ver cómo va hasta el 2024. Sé que es irnos 6 años más adelante, pero desde aquí ya van saliendo pues las figuras que van a ser protagonistas en esta campaña, en este sexenio, independientemente de quién gane. Entonces creo que ahí Vanessa Rubio, ahí Tatiana Cloutier, ahí en el caso del PAN, pues Mancera, pues no hay que perderles la vista, porque van a estar muy presentes en el próximo sexenio y a ver qué hacen. Así es, bueno, y pues nada más para concluir, al menos de mi parte, yo creo que es muy importante que todos vayamos a votar, bueno, los mayores de edad, obviamente, y pues nada más que lo hagamos libremente, con conciencia, y que no nos olvidemos de que pues a final de cuentas nosotros como ciudadanos vamos a convivir, gane quien gane, pierda quien pierda. Entonces, y bueno, también dejar claro nada más a mi muy humilde punto de vista, yo creo que ya existe un ganador, a menos de que haya un fraude, y no me da miedo decirlo. Entonces, pues venga. No sé. Pues sí, igual Katia, me sumo a lo que dices, hay veda electoral, entonces no podemos como que hacer llamado a alguien en particular al voto, pero creo que quedó muy claro en este programa quién es quién y las preferencias de cada quien, de Katia, de Marisol, de un servidor, de los profesores que estuvieron. Entonces, pues bueno, ahí queda ese mensaje. Y yo igual hago ese llamado. Y yo diría, si están enojados, vayan a votar con ese enojo. Porque nos han dicho, no, reflexionen, no. Pero creo que no es para menos estar enojados en un país donde hay desapariciones forzadas, en un país donde hay feminicidios, en un país donde hay secuestros, en un país donde hay injusticia e impunidad. Entonces, ese mamotrete discurso de que no vayan a votar enojados, me lo paso por el arco del triunfo, porque no, vayamos a votar, si estamos enojados con esa decisión. Y yo no creo que la llegada de alguien sea el fin de un país. Creo que puede ser el motor, quizá pueda poner la primera piedra para un cambio de una ciudadanía o de un país que lo tenemos que hacer todos. Katia, ustedes, nosotros. O sea, yo no creo que un hombre vaya a cambiar todo el país, pero sí creo que la llegada de un presidente puede dar las alternativas y las bases para que la ciudadanía pueda trabajar en libertad por esa transformación. Canadá, Uruguay, grandes países no han cambiado por un solo gobernante, lo han hecho por su ciudadanía. Entonces creo que eso nos llama a participar en el próximo periodo. Y pues no te hay que tener miedo que si no se convierte en otro país, no. Si llegara ese candidato a ser presidente, creo que sería un despertar para ciudadanos y no permitírselo. Entonces, si tienen ese temor de que si alguien nos va a convertir en Venezuela, o que si los temores que les han puesto los candidatos, no los tengan. Vayamos a votar con libertad, con las informaciones que hay. Me gustaría presumir que aquí en este espacio les presentamos de los 4 candidatos, o de los 5 con el Chavala, pero desgraciadamente de los 5 solamente uno de una campaña que se estará aquí, que fue la de Andrés Manuel, ¿no? Y fue Tatiana Cloutier. Estuvo 2 ocasiones aquí, 3, de hecho. Y de ahí en fuera, ni mí se les mandó correo, ni a Naya, ni Chavala, ni Bronco. Entonces, pues ante eso, pues qué podemos hacer, ¿verdad? Pero lo que sí hicimos pues, fue un poco debatir con los profesores, con Edgar Cera, con Erika Arteaga, con Yasmín Pérez, con Shunashi Sánchez, con Diana Hurtado, pues personas que también dieron su opinión, que aunque no fue muy constante, hay que decirlo, porque pues la escuela, la salud también de una persona por ahí del canal que estuvo algo truculenta o mermada, y también pues las actividades propias pues sí nos frenaron un poco en esta elección, pero creo que sí dimos la batalla en esta elección como espacio, como personas, y bueno, pues ahí está nuestro trabajo, con las entrevistas, con lo que debatimos. Creo que hay elementos para que ustedes, si quieren, los tomen y puedan ir a votar el 1 de julio, que creo que es muy importante hacerlo, pero no solo eso, sino actuar después del 2 de julio y el 3 y el 4, y como bien decías, nosotros nos quedamos, se van los candidatos, ¿no? Pero el país sigue, entonces pues esas divisiones pues no son muy buenas. Pues completamente de acuerdo. Muchas gracias, compañero. A ti, Kate, gracias. Nuestro próximo programa oficial será después de saber quién es el nuevo... Bueno, ¿quién será? Va a ser el día, ¿no? Bueno, esa va a ser una transmisión, pero nuestro primer programa oficial, claro, ya sabremos va a ser el lunes. quién es el nuevo presidente, bueno, quién será. Entonces, pues vamos a votar. Pues vamos a votar. Muchas gracias por estar una vez más aquí con nosotros en También Opinamos, y hasta la próxima. También Opinamos, el espacio de jóvenes para jóvenes.